Muy buenas a todos. Bueno, ya vamos a comenzar precisamente justamente ahorita. Y me confirman, por favor, ¿me escuchan bien y logran ver la presentación en pantalla? Sí. Sí, sí. Ok, yo los escuché, no los escuché bien. Por favor, me confirman nuevamente, ¿me están escuchando bien? Porque es que yo no les escuché bien a ustedes. Sí, se escucha bien. Ok, excelente, ahí Sí, se está. escucha bien, ingeniero. Listo, excelente. Entonces, vamos a partir precisamente justamente en este punto, porque nos quedamos la reunión de ayer. Factor de desplazamiento, o dicho más coloquialmente, lo que es el pitch. Aquí está. Entonces, el pitch. El pitch. Así se conoce más coloquialmente, por decirlo así. ¿Qué es lo que nos indica esto? Lo que nos indica, fíjense muy bien que, como les dije ayer, se suele conocer más el pitch como un parámetro, es decir, un parámetro técnico que regula lo que es el movimiento de la camilla. Pero si queremos ser un poquito más, más exactos con este concepto, podríamos decir que el pitch lo que nos indica es la cobertura de los rayos X en el paciente. Es precisamente cobertura de los rayos X, es decir, cuánto se está irradiando, o también lo puede conocer como analizando, en el paciente. Esto es lo que lo vamos a conocer, cuánto se está irradiando o analizando en el paciente. Entonces lo vamos a conocer así. Y fíjense muy bien que este pitch posee valores. Posee valores. Usualmente lo representamos de esta manera. Por ejemplo, 1.1, 1.5, 2.1, 2.1. Son estos valores en el cual nosotros lo vamos a representar. Y nosotros lo vamos a representar así como un valor y 2 puntos el valor. Un valor y 2 puntos el valor. De esta manera que lo vamos a conocer más que todo a esto. Permítame un momento. Ok. Listo. Entonces lo vamos a conocer así de esta manera. Un valor específico y 2.1. Así es como se representa este valor. Fíjense muy bien que este valor entonces va a regular cuánto se está irradiando en el paciente. Después vamos a ver eso. Así es como lo solemos representar. Entonces, fíjense ahora que, como les dije, este valor va a regular lo que es cuánto se está irradiando en el paciente. Fíjense muy bien aquí. ¿Qué pasa si ese valor del pitch? Comparemos tres valores. Vamos a ver, comparemos un pitch de 0.5 de 1 y de 2. Fíjense muy bien aquí que cuando menciono un pitch de 2, menciono esto. Un valor de 2.1. Cuando digo un pitch de 1, menciono un valor de 2.1. Y cuando menciono un pitch de 0.5, 0.5, 2.1. Ahora, ¿qué pasa aquí con esto? Como ustedes ven aquí, el valor del pitch va a afectar cómo se está irradiando el paciente. ¿Por qué? Porque es que esto va a afectar de cierta manera, como les dije anteriormente, qué tan rápido, qué tan lento se va a estar moviendo la camilla y también va a afectar lo que es el espesor de corte. Entonces, fíjense muy bien que ese valor del pitch, entonces, nos va a estar afectando cómo se esté irradiando el paciente en el estudio de tomografía. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que observen ustedes aquí cuando se suele utilizar un pitch relativamente alto. Ven ustedes aquí, un pitch de 2. ¿Qué ven ustedes aquí? Ven que se está irradiando esta parte no se está irradiando, se está irradiando esta parte no se está irradiando. Lo que precisamente marca lo amarillo es lo que se está irradiando, es decir, cómo se está cubriendo el paciente.
Por eso es que le llama cobertura de los rayos X en el paciente, lo que se está cubriendo. Entonces, ven ustedes qué regiones que no se están irradiando. Ahora, ven ustedes aquí qué pasa con un pitch de 1. Un pitch de 1 ya lo que nos indica, ok, ya la mayoría de las regiones del paciente se está irradiando. ¿Qué pasa con un pitch de 0.5? Ya se está irradiando en su totalidad el paciente, como ustedes ven aquí. Ahora bien, vamos a ver, esto nos trae bastantes ventajas y desventajas, pero por el momento podemos mencionar algunos aspectos de qué consecuencias tiene ese valor del pitch. Podemos mencionar por el momento algunos aspectos. Vamos a ver. Quiero que identifiquemos con esto, porque ustedes ya lo pueden identificar y también está el hecho de que este contenido previamente lo mandé, entonces perfectamente nos podrían ayudar a responder esa pregunta. ¿Qué consecuencias hay en el paciente y en la imagen el valor que se escoja del pitch? Entonces ustedes pueden responder a esto. Ya lo pueden responder, inclusive aquí lo pueden ver. Vamos a ver, yo sé que varios ya pueden responder perfectamente esta pregunta y quiero escucharlo. Vamos a ver. Quiero escucharlo. Vamos a ver. Escuchemos primero las ventajas. Porque hay ventajas y hay desventajas de todo esto. Vamos a ver. Ventajas y desventajas. Y aquí voy a poner ventajas de un pitch alto. Desventajas. Vamos a poner aquí. De un pitch alto. Y aquí voy a poner también las ventajas de un pitch bajo. Y también voy a poner desventajas de un pitch bajo. Entonces, quiero escucharlo. Vamos a ver. ¿Qué ventajas creen ustedes que nos brinda un pitch alto? Una ventaja es que hay buen contraste en el estudio. Ok. Fíjense muy bien aquí. Aquí lo pueden identificar ustedes. Pitch alto. ¿Qué pasa con el pitch alto? ¿Qué creen ustedes que pasa en la exposición? Y comparémoslo con un pitch bajo. ¿Dónde creen ustedes que se esté irradiando más? ¿En el pitch alto o en el pitch bajo? En el pitch alto. ¿Dónde? Ok, voy a volver a responder, voy a volver a hacer la En el pregunta. pitch bajo. Aquí está la imagen. La imagen se los dice En el todo. bajo. Ajá, Sí, en el bajo es. sí, es correcto. Observen muy bien que cuando el pitch es alto, hay regiones del paciente que no se estén irradiando. La cobertura es distinta, la cobertura de los rayos X es distinta. Piensen muy bien aquí que con un pitch bajo. Ahora bien, entonces creo que con esto con esta diferenciación ya podemos responder bien a esto. Entonces, vamos a ver. Te voy a pedir si puedo apagar el audio ahorita o no sé si quiere participar ahorita. Es que yo quería preguntarle si eso va a depender de la zona que vamos a hacer el estudio, ¿no? Sí, va a depender de eso, pero por el momento quiero que indaguemos en esto, ventajas y desventajas. Por supuesto que va a depender y después lo vamos a mencionar. Entonces quiero escuchar ahorita, ¿qué ventajas identifican ustedes del pitch alto? Que tiene menor dosis. Ajá, es correcto, menor dosis. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque estamos irradiando menos. Observen bien, estamos irradiando menos. Vamos a ver. ¿Qué otra ventaja pueden identificar? Bueno, por el momento, esta es una muy buena ventaja que lo pueden tener presente. Vamos a ver. Menor. Ok, Ronnie, fíjese que no lo escucho bien. Se escucha su voz así como rotizada. No sé si los demás me están escuchando bien, porque puede tal vez ser problema de mi red. No, solo es la voz de él, pero creo que dijo que era un menor tiempo de exposición también. Ok. Ay, no, detesto esto, que se borre. Perdón, vamos a ver. Entonces, perdón, se me borró. Ajá. Sí, fíjense muy bien que sí tiene que ver eso. En efecto, tiene que ver eso. Pero vamos a responder eso.
Vamos a responder eso después, si quiere. ¿Cómo afecta el paciente y la imagen el valor del pitch? Entonces, ventajas, como he dicho, ventajas, pitch alto. Lo que nos había dicho, menos dosis, correcto. Ventajas. Desventajas, pitch alto. Vamos a ver. Está Sería bien. una, Ajá. una mala calidad de la imagen porque no, o sea, nos está irradiando, o sea, no se está dando de todo la irradiación en el paciente, entonces, Ajá. por lo cual no sería una buena imagen. Es correcto. Entonces, fíjense muy bien aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos menos exposición a un estudio? Porque aquí estamos aplicando menos exposición. ¿Qué identificarían ustedes el tipo de imagen que nos saldría? Porque esto es un asunto de exposición. Una imagen Mayor con ruido borrosidad. saldría. Ok, vamos a ver. Tendría que ver con la resolución espacial. No es la resolución espacial. Recuerden que resolución espacial es más que todo con el tipo de receptor de imagen y también por si, bueno, también lo podemos considerar por si se mueve el paciente, pero tiene bastante que ver con el tipo de receptor de imagen y por la focalización, es decir, por el punto focal. El asunto de exposición no, o sea, si hay alta exposición, no tiene tanto que ver la resolución espacial, sino que más otro factor. Vamos a ver. Menor calidad de imagen, ¿en qué aspecto? ¿Qué pasa cuando estamos exponiendo menos? Porque aquí estamos exponiendo menos con un pitch alto. No tenemos la suficiente información en el estudio, por ende una mala calidad de imagen. Ajá, pero... Borrosa la imagen. No. ¿Por qué? ¿Por qué borrosa? No, tiene que ver con la adquisición de la imagen. O sea, resumámoslo aquí, vamos a ver. Yo lo puedo ayudar. Menor calidad de imagen. Esto significa que como estamos poniendo más una imagen, estamos obteniendo una imagen con mejor contraste y estamos obteniendo una imagen con menor ruido. Aquí como estamos mencionando con menor contraste, aquí como estamos, menor contraste y con mayor ruido. ¿Por qué? Recuerden, estamos aplicando una menor exposición aquí. Como estamos aplicando una menor exposición, nos va a influir en la calidad de imagen, en el aspecto de que va a tener más ruido y que va a tener menor contraste. Eso es. Recuerden, ¿por qué? Porque esto significa menor exposición. Menor exposición. Aquí están exponiendo menos. Vamos a ver, quiero seguir escuchándolo. ¿Qué otra desventaja identificarían ustedes que podría tener? Por alguien lo dijo, ¿verdad? Menos información. Obtenemos menos información. Ahora, fíjense muy bien que es muy curioso y ustedes ven aquí, ¿ok? ¿Qué pasa con estas zonas del paciente que no se estén irradiando? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué pasa con el equipo? El equipo necesita rayos X que han atravesado el paciente para obtener esa información, pero ¿qué pasa con estas regiones donde no atravesado los rayos X? Donde no pasó el tubo de rayos X? Entonces, ¿qué pasa? No se puede conseguir más información. Y esto lo que va a llevar es una menor calidad de información, es decir, menor calidad de imagen, ¿verdad? Y sobre todo, fíjense muy bien en los planos sagital y coronal. ¿Por qué? Porque obviamente, vean ustedes aquí, que no se está obteniendo información en esos planos. ¿Cómo podemos tener esa información si no está pasando el tubo de rayos X de esas regiones? Entonces, menor calidad de imagen en los planos sagital y coronal. Excelente. Vamos a ver. Ahora, sí, ¿se les ocurre otra ventaja o desventaja? Yo tengo una pregunta. Ajá. En un mayor pitch, el estudio se hace más rápido. Sí, y vamos a ver eso. Ya vamos a ver a eso. Por eso es que no quiero que se me adelanten tanto. Ahorita, por eso es que fíjense muy bien cómo afecta al paciente y la imagen, el valor del pitch. Fíjense muy bien que no dije estudio también. Dije paciente e la imagen.
Ahorita voy, todavía no vamos con eso. Vamos a ir, ya vamos por eso, ya casi. ¿Se les ocurre otra ventaja y desventaja del pitch alto? Entonces mencionemos ventaja, pitch bajo. Vamos a ver, ventaja, pitch bajo. ¿Qué identifican ustedes que podríamos obtener nosotros con un pitch bajo? ¿Qué ventaja piensan ustedes? ¿Qué identifican ustedes que podemos conseguir con un pitch bajo? Se obtiene una mejor calidad de imagen porque estamos irradiando todo el área. Ajá, irradiamos más. Irradiamos más. Entonces, ¿qué pasa? Obtenemos imagen con mejor contraste y menor ruido. Excelente. ¿Y desventaja que identifique? Mayor dosis podía ser una. Ajá, es correcto, mayor dosis. Perdón, mayor dosis. Ahora, ¿es correcto lo que ustedes mencionaron? Varios mencionaron de que influye en el tiempo de análisis. Sí, en efecto. Pero es que esa es una verdad en medias y yo realmente no quiero pasar eso todavía porque es que hay que analizar un poquito más en eso, ¿no? Porque no me gusta decir, ok, que el pitch a un pitch alto, menor tiempo de análisis y un pitch bajo, mayor tiempo de análisis. Todavía no quiero ir a eso porque quiero que analicemos algunos factores ahorita y si quieren después concluimos completamente. Por el momento sí tengamos presente esto y después lo vamos a añadir más. Vamos a añadir más, mucha más información a esto. Tenga presente muy bien esto y después vamos a añadir mucha más información. Entonces, voy a hacer corte de esto. Si alguien tiene algún otro aporte o ventaja o algún otro aporte o pregunta, lo puedo hacer ahorita. Si no, entonces paso un solo a la siguiente parte. Otra cosa, fíjense muy bien aquí. ¿Qué pasa? Nos guiamos en esto muchas veces para escoger un valor de pitch correcto. ¿Qué pasa? Usualmente se suele escoger un pitch de 1 y 1.5. ¿Por qué? Precisamente para tomar las ventajas y minimizar las desventajas que se ven en cada extremo. Por ejemplo, ¿qué ventaja habría de un pitch alto? ¿Qué ventaja habría? Menor dosis. ¿Qué desventaja? Menor calidad de imagen, ¿verdad? ¿Qué ventaja hay en un pitch bajo? Más calidad de imagen y menos ruido en la imagen. Y desventaja, una mayor dosis. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos valores intermedios, entre 0.5, que es muy bajo, y 2, que es muy bajo, si tomamos valores intermedios, por ejemplo, de 1 y 1.5, entonces nosotros estamos aprovechando todavía las ventajas que se genera trabajar con un pitch bajo y un pitch alto, y estamos también minimizando las desventajas. Las desventajas son menos, nos va a afectar menos en el estudio. Entonces, por eso es que nosotros vamos a escoger, nosotros vamos a escoger usualmente un pitch entre 1 y 1.5. No sé si María de Los Ángeles se está conectando ahorita, pero qué raro, creo que María de Los Ángeles tiene como error de conexión, ¿verdad? Porque, qué raro, porque casi toda la clase se pasa conectando y desconectando. Vamos a ver, entonces, regularmente. Ese es el rango intermedio que utilizamos entonces. Sí, se trabaja, ajá. .5 y 1. Aquí voy a agregar. Ahora, hay casos en los que eventualmente se trabaja más, se prefiere trabajar con un pitch alto, más alto, y hay casos donde se prefiere trabajar con un pitch más bajo. Por ejemplo, ¿qué casos podría haber? Vaya, por ejemplo, una angiografía y tomografía, se prefiere un pitch muy bajo porque esto genera una imagen con un alto contraste. Entonces, en ese tipo de estudios necesitamos una imagen con bastante contraste y necesitamos una imagen con poco ruido. Entonces, hay veces que, ni modo, le damos al paciente bastante dosis, pero con el fruto de que estamos teniendo una imagen de muy buena calidad. Hay ocasiones, por ejemplo, vaya, con el pitch alto. Ustedes mencionaron que el pitch alto reduce el tipo de análisis, ¿es correcto? Vamos a ver después por qué esto así. Ahorita no lo estoy añadiendo porque quiero que pensemos bien algunas cositas de eso. Y en efecto, hay ocasiones en que necesitamos reducir bastante el tiempo de análisis.
Por ejemplo, digamos, ocasiones en que necesitamos reducir la dosis porque ya sea el paciente es un paciente pediátrico o es un candidato para radioterapia, o por ejemplo queremos reducir el tiempo de análisis porque puede ser que es un niño, entonces el niño no está quieto, o puede ser que también para una tomografía de tórax. Hay ciertas situaciones extremas, inclusive también tal vez no tan extremas, en el que necesitamos aplicar ya sea un pitch muy bajo o un pitch muy alto. Esas situaciones, si ustedes van a llevar una parte clínica donde van a ver diferentes entornos donde es más útil. Aquí sí vamos a ver eso, vamos a ver algunos casos y vamos a ver qué ventajas y desventajas nos va a llevar trabajar con valores extremos. Y también por qué trabajar con valores oportunos es mejor. Entonces vamos a ver. Preguntas. Preguntas. ¿Hasta aquí ninguna? Ok, yo voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Quiero escuchar a... porque hay dos Padilla aquí. Bueno, vamos a ver. Voy a escuchar a Marvin. ¿Se encuentra ahí, Marvin? Dígame. Ok. Vamos a ver. Díganos, ¿por qué es más útil trabajar con un pitch de 1 y 1.5 que trabajar con valores muy altos, muy bajos de pitch? El de 1.5 y 1 es un valor intermedio. Ajá. Entonces ahí aprovecha las ventajas que da el 1, que da el de 2 y el de 0.5. Ajá. Por ejemplo, ¿qué queremos evitar al trabajar con un pitch intermedio? Darle menos dosis al paciente y tener una imagen de mejor calidad. Es correcto. Listo. Está bien. Excelente. Entonces voy a avanzar. Y... Licenciado, le escucho. aplicando estos valores intermedios también cumplimos con el hecho de reducir el ruido, o igual si tiene esa ventaja. Fíjense muy bien que el ruido, sí, en efecto, bueno, el ruido sería un poquito más alto porque estamos aplicando un pitch un poquito más intermedio, pero el ruido no va a ser tan alto como lo sería cuando estamos aplicando un pitch mucho más alto. Por cierto, tengan cuidado con esa relación, ¿verdad? Pitch alto ocasiona más ruido. Pitch bajo ocasiona menos ruido. Entonces, tengan cuidadito con esa relación porque en el examen es una confusión total que a veces le da esto. Y recuerden, pitch alto, menos exposición. Pitch bajo, más exposición. Entonces, recuerden eso porque, o sea, hay veces que pongo verdadero o falso. Un pitch alto brindará más exposición en el estudio y entonces en los resultados casi todos verdaderos. Entonces tengamos mucho cuidado. No, o sea, piensen un poquito, no se dejen guiar, no se conjuntan tanto. Aquí se les da toda la información. Vamos a ver, analicemos lo siguiente. Fíjense muy bien aquí. La fórmula para calcular el pitch va a ser igual al movimiento de la camilla cada 360 grados, es decir, ¿cuánto se está desplazando la camilla? Simplemente es eso. Esto es lo que nos indica cómo se expresa la camilla. No se confundan aquí en esto. Simplemente es eso. ¿Qué tan rápido, qué tan lento se está desplazando la camilla? Se está desplazando la camilla. Es eso, ¿verdad? Ustedes ya saben de que la camilla se desplaza en torno al gantry. Y entonces, cuando se desplaza en torno al gantry, lo puede hacer o muy lento, o muy rápido, o un rango intermedio. Esto es lo que nos indica este valor. Y el espesor de corte, ya lo conocemos muy bien, ¿verdad? Ya sabemos muy bien qué es espesor de corte. Entonces, ¿qué pasa? El pitch va a ser igual al movimiento de la camilla cada 360 grados entre espesor de corte. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar cuánto es el movimiento de la camilla? ¿Por qué? Porque el espesor de corte ya lo conocemos, es un parámetro que nosotros escogemos para el estudio, al igual que el pitch. Es un parámetro así como que si nosotros estuviéramos escogiendo los MS y los KF. Es una historia semejante. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero estudiar el movimiento de la camilla? Yo voy a hacer un despeje, es sencillo, ¿verdad? Despejemos esto para el movimiento de la camilla. ¿Cómo nos quedaría la ecuación?
Sería pitch por espesor de corte. Es correcto, sí. Excelente. Igual a pitch por espesor de corte. Excelente. Sí, sencillo, ¿verdad? Es un despeje sencillo, no es nada del otro mundo. Pitch por espesor de corte. ¿Qué pasa entonces? Movimiento de la camilla es igual a pitch por espesor de corte. Hey, entonces, ¿qué pasa aquí? Quiero que comprendamos lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué pasa si aumentamos el pitch? ¿Qué pasa con el movimiento de la camilla? Recuerden eso, valor proporcional e inversamente proporcional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el movimiento de la camilla si aumentamos el pitch? Entonces, excelente, díganos aquí, ¿qué pasa? Ustedes lo ven aquí en esta ecuación. ¿Qué pasa si el pitch aumenta? ¿Qué pasa con el movimiento de la camilla? Aumenta. Ajá, es correcto. Entonces, aumentamos el pitch, aumenta el movimiento de la camilla. ¿Correcto? ¿Qué pasa ahora si disminuye el pitch? ¿Qué pasa ahora con la camilla? ¿Qué pasa con el movimiento de la camilla si disminuye el pitch? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando disminuye el pitch? ¿Qué pasa con la camilla? Disminuyen. Excelente, es correcto. Entonces, fíjense muy bien aquí. Ya estamos viendo más información. Ya estamos teniendo más información de pitch, ¿verdad? Un pitch alto, además de causar menos exposición y darnos una imagen con menos ruido, con más ruido, perdón, y menos contraste, está aumentando el movimiento de la camilla. Entonces, esto es una información que tenemos que tener en cuenta. Porque, ¿qué pasa? Hay situaciones en que necesitamos que el movimiento de la camilla sea mucho más rápido. Por las situaciones que yo les mencioné anteriormente, digamos que sea un paciente pediátrico o un paciente desesperado que hay que tenerlo quieto, entonces necesitamos acelerar el estudio, necesitamos acelerar, aumentar, reducir el tiempo del estudio, o también puede ser, por ejemplo, para reducir el riesgo de artefactos de movimiento, también puede darse esa situación, ¿verdad? O, por ejemplo, bueno, la reducción de dosis, ¿verdad? Son casos que necesitamos tener presentes, ¿verdad? Y entonces, ven ustedes que un pitch bajo, el movimiento de la camilla va a ser más bajo. ¿Y qué pasa entonces? El movimiento de la camilla es más bajo. Hay situaciones, por ejemplo, que corremos el riesgo de que el paciente se mueva porque el tiempo de análisis es mayor, porque como la camilla es más lenta, el tiempo de análisis va a ser mayor llevado en el estudio. Entonces, puede que el paciente se mueva, puede que también el paciente, si el paciente tiene miedo, por ejemplo, en el estudio, si ya, por ejemplo, que sea un niño, esto puede aumentar la probabilidad de artefactos de movimiento, pero estamos nosotros aprovechando la ventaja de un pitch lento, ¿verdad? De un pitch bajo, mejor dicho. ¿Cuál puede ser? Una mejor calidad de imagen. Entonces tengamos presente eso, porque hay situaciones en las que nosotros tenemos que mirar el pro y contra de los valores que nosotros recojamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok. Si no hay una pregunta, yo sí les tengo que hacer una pregunta. Vamos a ver. Ingrid, ¿se encuentra Ingrid? Ingeniero. Ok, excelente. Vamos a ver. Ingrid. ¿Verdad o falso? Vamos a ver qué se me ocurre. ¿Verdadero o falso? Si el movimiento de la camilla es lento, ¿es porque el valor del pitch es alto? Es falso. Ajá, es correcto. Excelente. Ahora vamos a ver. Analicemos ahora lo siguiente. Observemos bien espesor de corte. Ay, qué colerada. Movimiento de la camilla. La camilla cada 360 grados. Movimiento de la camilla cada 360 grados. Igual a
pitch por espesor de corte. Vamos a ver, aquí estamos nuevamente. Ahora ya analicemos nosotros el pitch, ahora analicemos espesor de corte. Pregunta ahora, vamos a ver. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a ver, quiero que miren ustedes. Ustedes también ven que el movimiento de la camilla va a depender del espesor de corte que ustedes escojan. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando ustedes están escogiendo un espesor de corte mayor? ¿Qué pasa con el movimiento de la camilla? ¿El movimiento de la camilla va a ser más rápido o más lento? Cuando ustedes estén escogiendo, están aumentando el espesor de corte. Ustedes ven que estos valores son proporcionales. Es más rápido. Es correcto. Tendría que ser más rápido. Ajá, es correcto. Porque aumentaría. Ajá. Entonces, cuando nosotros aumentamos el espesor de corte para el estudio, nosotros estamos consiguiendo un mayor movimiento de la camilla, es decir, que la camilla se mueva mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos reduciendo el espesor de corte? Con el movimiento de la camilla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al aplicar un menor? Lento. Ajá, es correcto. Y entonces fíjense muy bien que esto yo también tengo que considerarlo, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que yo necesito un espesor de corte muy pequeño, porque quiero muy buena resolución espacial, pero ¿qué me detiene? Me puede detener que la camilla va a ir muy despacio, y esto me puede generar bastantes problemas, porque me puede generar problemas en el calentamiento del tubo de rayos X también, porque el tubo de rayos X no puede estar encendido, no puede estar trabajando por mucho tiempo si la camilla está muy lenta. Entonces, eso es un gran problema que se genera. Y entonces yo tengo que considerar, okay, ¿cuál es el pro y contra de todo esto? Quiero mejorar la resolución espacial porque quiero aplicar un menor espesor de corte, pero ¿qué pasa? Estoy corriendo el riesgo de que el movimiento de la camilla sea muy lento. Y esto, por supuesto, al tener un movimiento de la camilla que es muy lento, puede que se esté generando un sobrecalentamiento de tubo de rayos X, y también puede que el paciente se mueva y que aumente la probabilidad de artefactos de movimiento. Entonces ven ustedes que hay que tomar cuidadito, hay que ver los pros y contras de cada decisión que ustedes tomen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se suele hacer en algunos casos? Por ejemplo, las nuevas generaciones, las últimas generaciones de tomografía, lo que viene, vamos a hablar eso de la multicorte, pero la multicorte nos ayuda bastante con ese dilema, ¿verdad? El espesor de corte y qué tanto afecta el movimiento de la camilla. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un dilema, por ejemplo, que yo quiera aumentar el espesor de corte para reducir para que aumente el movimiento de la camilla? Yo ya sé que aumentando el espesor de corte, lo miro aquí, estoy aumentando el movimiento de la camilla, y esto va a reducir el tiempo de análisis en el estudio. Pero ¿qué pasa? Ok, ahora yo estoy minimizando el riesgo de que el paciente que haya artefactos de movimiento, estoy minimizando también el riesgo de que se sobrecaliente el tubo de rayos X. Pero, ¿qué pasa cuando estoy aumentando también el espesor de corte? ¿Qué pasa con la imagen? Díganos ustedes, ¿qué pasa con la imagen cuando estoy aumentando el espesor de corte? Quiero escuchar esa parte de ustedes. Quiero escucharlo, vamos a ver. Alejandra, ¿qué pasa cuando estoy aumentando el espesor de corte en la imagen? ¿Qué le pasa a la imagen? La imagen no sería una imagen clara, sería con menos con corte regulado. Con menor resolución espacial, ¿verdad? Ajá, con mejor Es resolución. correcto. Entonces, ya ven ustedes que tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué prefiero yo en el estudio? Hay situaciones en las que se prefieren, por ejemplo, reducir el tiempo, la probabilidad de artefactos de movimiento. Hay situaciones, por ejemplo, que el tomógrafo está muy cargado. Por ejemplo, los tomógrafos del hospital escuela, donde yo prefiero también
reducir el tiempo de análisis. Entonces hay situaciones en las que, de modo, trabajemos con un mayor espesor de corte, trabajemos con un mayor pitch, a pesar de que esto tal vez nos pueda afectar en la calidad de imagen. Hay situaciones, por ejemplo, en las que sí necesito una mejor calidad de imagen, pero me estoy llevando en cuenta otras cosas. Me estoy llevando de encuentro de que el paciente se puede desesperar porque el estudio va a durar más, y entonces puede haber mayor probabilidad de artefactos de movimiento, puede haber más dosis, pero estoy consiguiendo una mejor calidad de imagen. Entonces ven ustedes que esto afecta, ¿verdad? Preguntas hasta aquí. Preguntas. Bueno, ya avanzo. Ejercicio rápido, vamos a ver. Se desea escoger un espesor de corte de 0.5 y cuidar que el pitch tenga un valor de 2.1. ¿Cuánto será el movimiento de la camilla cada 360 grados? ¿Qué es lo que hace? Rápido, fácil, ¿verdad? Facilito. Tomamos el pitch, tomamos el espesor de corte y esto nos da el movimiento de la camilla. Aquí está, 0.5. Sencillo, ¿verdad? O sea, nada del otro mundo. Algo que ustedes harían en 10 segundos. Ejemplo 2. Se desea escoger un espesor de corte de 5 milímetros y cuidar que el pitch tenga un valor de 1.1. ¿Cuánto será el movimiento de la camilla cada 360 grados? Tomamos el espesor de corte y el pitch y ahí está. Fíjense muy bien aquí. Y cuando les da, en una decisión, les da el valor del pitch, ustedes tomen el valor que está antes de los 2 puntos. Simplemente eso. Tomen el valor que está antes de los 2 puntos. Simplemente eso. Esto lo voy a saltar porque esto lo dije precisamente ahorita. Tejido analizado. Piensen muy bien, tejido analizado. ¿De qué va a depender? Espesor de corte, por pitch, por tiempo de análisis, entre tiempo de rotación del tubo de rayos X. ¿Qué es esto de tiempo de rotación del tubo de rayos X? ¿Qué es esto de tiempo de análisis? Tiempo de análisis, el tiempo que se está exponiendo el paciente. Simplemente es eso, es como el equivalente de tiempo de exposición. Simplemente es eso, tiempo de análisis, lo que estamos poniendo al paciente. Tiempo de rotación del tubo de rayos X, cuánto le tarda al tubo de rayos X rotar en torno al paciente. Simplemente es eso. Diferenciamos en esos dos valores. Ahora bien, podemos hacer un ejercicio rápido. ¿Cuánto tejido se analizará si se emplea un espesor de corte de 5 milímetros, un factor de desplazamiento de 1.5, un tiempo de análisis de 20 segundos y un tiempo de rotación del tubo de rayos X de 0.20 segundos? Vamos a ver. Tomamos eso en la calculadora fácilmente, que es lo único que tenemos que hacer. Tomar la fórmula, añadirla dentro tomar los datos, añadirla dentro de la fórmula y calcular el dato. Eso es lo más sencillo del mundo. Y ahora viene lo más complicado del mundo. Ver de qué factores ver qué factores afectan el tejido analizado. Y esto lo tengo que tomar muy en cuenta porque esto después nos va a dar más información del tipo de espesor de corte, ¿verdad? Y de varios valores. ¿De qué valores? ¿De qué valores? No, mejor dicho, ¿qué factores afectan el tejido analizado? Fíjense muy bien que cuando me refiero a tejido analizado, yo me refiero a toda el área, a toda la parte del paciente que se va a analizar. Es eso, me refiero a eso, tejido analizado, toda el área del paciente que se va a analizar. Entonces, quiero que trabajemos aquí. Fíjense muy bien aquí. Ustedes pueden responder fácilmente a esto mirando la ecuación. Ven ustedes que el tejido analizado se ve afectado por el valor del espesor de corte que nosotros escojamos, por el valor del pitch que nosotros escojamos, por el tiempo de análisis que nosotros brindamos para el estudio y por el tiempo de rotación del tubo de rayos X. Lo que necesitamos comprender es de qué manera nos va a estar afectando esos valores el tejido analizado. Ahora, quiero que veamos aquí. ¿Qué pasa cuando estamos aumentando el espesor de corte? ¿Qué pasa con el tejido analizado? ¿Es mayor o es menor? ¿Qué pasa? Quiero que nos ayuden a responder eso. ¿Qué pasa? Aumentamos el espesor de corte. ¿Qué pasa con el tejido analizado? ¿Es mayor? Ajá. ¿Le escucho? Mayor. Es correcto. Mayor espesor de corte. Es mayor. Ajá. Mayor tejido a analizar.
Y fíjense muy bien que esto es una situación que yo tomo bastante en cuenta también en el momento de escoger el espesor de corte. Vamos a ver. Identifiquemos la gran diferencia de tamaño atómico entre, por ejemplo, el tejido que vamos a analizar en una tomografía de cráneo y la cantidad de tejido que vamos a analizar, por ejemplo, en una tomografía de tórax. ¿Dónde hay más? ¿Dónde vamos a analizar más? En la de tórax, ¿verdad? Porque estamos estudiando, o sea, toda esta región. O, por ejemplo, una región de cuerpo entero. Vaya, digamos un caso de metástasis donde venga un paciente, una mujer desarrolló cáncer de cervix, resulta que el cáncer de cervix no se le detectó a tiempo, y entonces empezó a haber además de estar el tumor, empezó a propagarse a ganglios, y se propagó por toda esta zona de los ganglios hasta llegar a la parte de los riñones. Y hay casos así, o sea, a mí me ha tocado trabajar con casos así extremos en radioterapia, y esto es tremendamente horrible, estar con un tratamiento así. Y entonces, el tipo de estudio de tomografía tendría que ser un estudio prácticamente de cuerpo entero. Hey, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué va a ser más útil cuando yo quiera aumentar el tejido analizado? ¿Trabajar con un espesor de corte mayor o trabajar con un espesor de corte mayor? ¿Qué pasa? ¿Qué es más útil? ¿A mayor tejido analizado? ¿Qué va a ser mejor? Mayor espesor de corte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando el espesor de corte, esto me va a permitir a mí estar aumentando el tejido que voy a analizar. Entonces ustedes pueden ver aquí, puede identificar usted una gran diferencia. Y esto es algo que yo quiero hacer énfasis. Se suele utilizar un mayor espesor de corte para protocolos de cuerpo, para estudios de TC de cuerpo entero. Fíjense muy bien, así que más que todo de torso, vamos a poner de torso. Y un menor espesor de corte para estudios de TC de cráneo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ven ustedes de que es más conveniente a veces trabajar con un menor espesor de corte para estudios de cráneo y un mayor espesor de corte para estudios de torso y extremidades? Precisamente por lo que yo voy a analizar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aumentando el espesor de corte, esto me va a estar también aumentando el tejido que voy a analizar. Si yo estoy disminuyendo el espesor de corte, esto me va a permitir a mí trabajar con un menor tejido analizado. Aquí ustedes ven esa proporción. Mayor espesor de corte, mayor tejido que voy a analizar. Menor espesor de corte, menor tejido que voy a analizar. Entonces, hay situaciones que realmente es más conveniente, además de los factores que nos brinda la imagen, también va a influir el hecho de la anatomía que nosotros recojamos un espesor de corte específico. Es muy conveniente, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Si yo utilizas un espesor de corte pequeño para una región bastante grande, sí se puede llevar a cabo esto, pero ¿qué pasa? Va a tardar mucho más, va a tardar bastante, y corremos riesgo de que tu rayos X se sobrecaliente, que se mueva el paciente. Entonces, es más conveniente estar trabajando con un espesor de corte mayor para mayor tejido analizado. No sé si estamos comprendiendo esto. ¿Estamos comprendiendo esto? Sí. Díganos. Sí. Ok. Siéntase cómodo. Si dice Noli que no estamos comprendiendo esto, vuelva a explicar, porque para eso son las reuniones, ¿verdad? Estas reuniones son para ustedes, no para que yo esté hablando así de más. Entonces, por eso que quiero que ustedes ven, ok, Noli, vuelvan a explicar esta parte, yo realmente no la entendí. Para eso están las reuniones, ¿verdad? Licenciado. Entonces, ajá, le escucho. ¿No afectaría la imagen el usar el mayor espesor de corte? Sí, por supuesto que se afectaría. Y eso es muy bueno. Vamos a ver, también influye la calidad de imagen, por supuesto. En efecto, también influye. Va a influir en la calidad de imagen y va a influir en el tiempo de análisis, porque ya vimos que el espesor de corte va a influir en el movimiento de la camilla y también va a influir en cuánto tejido voy a analizar.
Entonces, nosotros podemos hacer una comparación, podemos hacer una información mayor, podemos dar un mayor complemento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los estudios de espesor de corte para estudios de TC de torso y extremidades? Quiero que, por ejemplo, analicemos la anatomía que hay, por ejemplo, en el abdomen. ¿Qué tipo de estructuras anatómicas van a identificar ustedes en el abdomen? Vamos a ver, en toda la región del abdomen. Quiero que me digan ustedes, ¿cuáles son los principales órganos y tejidos que ustedes pueden identificar fácilmente? Los escucho, por favor. Quiero escucharlos. Por favor, chicos, quiero escucharlos, no se queden callados. Estómago. Ajá, estómago. El intestino grueso. Ajá. Hígado. Hígado, ajá. ¿Qué más? Riñones. Ajá. El ¿Qué más? Exactamente. El intestino delgado. Ok, excelente. Si quieren, dejémoslo hasta ahí. Ahora, quiero que me den ustedes qué semejanza hay en esos órganos. Díganme ustedes, ¿verdad que todos esos órganos son tejidos suaves, verdad? O sea, que no hay tanta diferencia en densidad de esos órganos comparado, por ejemplo, a la diferencia de densidades que hay entre el cerebro y el cráneo. ¿Verdad que no es mucha la diferencia? No. No. Entonces, Sería... ok, excelente. ¿Qué pasa cuando no es mucha la diferencia entre tejidos de similar densidad? Yo necesito un estudio con mayor contraste. Entonces, como necesito un estudio con mayor contraste, ven ustedes de que aplicar un mayor espesor de corte nos va a ser más útil también para estudios de abdomen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando... Estoy trabajando con tejido... ok, voy a pagarle Bepadilla. No sé quién es Bepadilla. Ok. Entonces ven ustedes de que es más provechoso estar trabajando con un espesor de corte mayor para estudios de abdomen porque los órganos son densamente cercanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, termino. Entonces, como les decía, se suele trabajar con un espesor de corte para estudios de torso porque precisamente, como les decía, es mayor tejido analizado, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer este estudio, evitar de que este estudio lleve bastante tiempo. Entonces, ¿cómo es más útil? Aumentando el espesor de corte para estar aumentando el movimiento de la camilla y estar aumentando también el tiempo, el tejido analizar. Ahora, ¿qué pasa también? ¿Qué es más útil? Por la anatomía. ¿Por qué? Porque en la anatomía yo encuentro órganos y tejidos que son densamente cercanos, ¿verdad? Entonces, priorizamos aquí de tener mejor resolución de contraste. Sí, en efecto, la resolución espacial es buena, pero, por ejemplo, en un estudio de tomografía abdomen es muy bueno, es mejor contar con una imagen con buen contraste. Es mejor contar con imagen de buen contraste. Ahora, ¿qué pasa en una vamos a ver, anatomía de cabeza? Vamos a ver. ¿Qué identifican ustedes las principales estructuras anatómicas ya en la cabeza? ¿Qué identifican? Vamos a ver, del cuello, todas las regiones del cuello para arriba. ¿Qué tipo de anatomía identifican ustedes? Fosas nasales. Ajá. Cerebro. Los frontales. Ajá. Tiroides. Ajá, es correcto. Las Ahora, órbitas. ¿estarían de acuerdo conmigo? La vena yugular. Ajá, ¿estarían de acuerdo conmigo? Si les digo que ese tipo de anatomía es de menor tamaño, en promedio es de menor tamaño que las que encontramos en el abdomen. Y estarían conmigo de acuerdo que las distintas densidades de esos tejidos y órganos es de mayor diferencia, porque, por ejemplo, la diferencia que hay entre el cráneo y el cerebro. Vaya, por ejemplo, estarían conmigo de acuerdo que es bastante la diferencia de densidades que hay. Entonces, también estarían de acuerdo conmigo que es mucho menor tejido lo que voy a analizar. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Como están esas circunstancias de la anatomía, es más útil que nosotros empleemos un menor espesor de corte. Es más útil que nosotros empleemos un menor espesor de corte para estudios de cráneo, ¿verdad? ¿Por qué?
es menos tejido a analizar. Y también hay estructuras más pequeñas. Ahora, advierto también de que sí, en efecto, hay veces que también se quiere aplicar un menor espesor de corte, por ejemplo, para una tomografía de tórax, porque también vamos a hablar de estructuras muy pequeñas, pero en general se suele trabajar así de esta manera. Ingeniero. Ajá, le escucho. Le escucho, dígame. Ok, alguien me llamó. Ajá, le escucho. Es que no le escuchaba nada, ingeniero. Ah, ok, pero ¿me está escuchando bien ahorita? Sí, ahorita sí. Excelente. Y, ok, Sí, vamos puede. a hacer. Vamos a ver, si gusta, mejor vea luego la grabación, porque es que no. Ok, ¿los demás me están escuchando bien? Sí. Sí. Sí, Sí, ok, sí, porque a veces me preocupa de que es mi internet, ¿verdad? Entonces, tengamos presente esto. Y otra pregunta, vamos a ver, observen también, si aumenta el pitch, estamos aumentando el tejido a analizar. Si aumenta el tiempo de análisis, estamos aumentando el tejido a analizar. Si se reduce el tiempo de rotación del tubo rayos X, porque observen ahora que esta es una relación inversamente proporcional, estamos aumentando el tiempo a analizar. Y caso viceversa, ¿verdad? Si estamos reduciendo el espesor de corte, estamos reduciendo el tejido a analizar. Si estamos reduciendo el pitch, estamos reduciendo el tejido a analizar. Si estamos reduciendo el tiempo de análisis, estamos reduciendo el tejido a analizar. Estamos aumentando el tiempo de rotación del tubo rayos X, estamos reduciendo el tejido a analizar. Tengan presente bien eso, ¿verdad? Y muy presente, pero muy, muy presente. Porque todo, exactamente todo lo que acabo de decir ahorita, se va a hablar de una u otra manera. El ejemplo sencillo, práctico. Y vamos a ver, ¿qué pasaría si yo quiero ahora ver cómo me afecta el tiempo de análisis? ¿En qué factores va a depender del tiempo de análisis? Observen aquí que yo lo único que hice fue despejar para esta ecuación. Ahora, en vez de expresar en términos del tejido analizado, ahora lo expreso en términos del tiempo de análisis. Lo voy a expresar aquí, lo único que hice es despejar, ¿verdad? Analicemos, fíjense muy bien aquí. El tiempo de análisis va a aumentar, se aumenta el tejido analizado. El tiempo de análisis va a aumentar, se aumenta el tiempo de rotación del tubo rayos X. El tiempo de análisis va a disminuir, se aumenta el pitch. El tiempo de análisis va a disminuir, se aumenta el espesor de corte. Caso viceversa, el tiempo de análisis va a disminuir, si disminuye el tejido analizado. El tiempo de análisis va a disminuir, si disminuye el tiempo de rotación del tubo rayos X. El tiempo de análisis va a disminuir si aumenta bueno, ya lo había dicho, ¿verdad? Si aumenta el pitch. Pero si el pitch disminuye, estamos aumentando el tiempo de análisis. Si el espesor de corte disminuye, estamos aumentando el tiempo de análisis. Es una relación inversamente proporcional en el pitch y el espesor de corte con respecto al tipo de análisis. Es decir, que si el pitch aumenta, el tiempo de análisis va a disminuir. Si el espesor de corte aumenta, el tiempo de análisis va a disminuir. Si el pitch disminuye, el tiempo de análisis va a aumentar, y si el espesor de corte disminuye, el tiempo de análisis va a aumentar. Listo. Bueno, y aquí un ejercicio fácil, sencillo, práctico. ¿Qué es lo que se les da? Simplemente los datos, y lo único que tienen que hacer es poner los datos dentro de la ecuación. ¿Cuánto tiempo durará el estudio si se desea analizar 30 centímetros de cráneo, tener un pitch de 1.5 2.1, aplicar un espesor de corte de 1 milímetro y el tubo rayos X realiza una rotación cada 20 segundos? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente ubicar cada valor. Tejido que se desea analizar 30 centímetros, tejido analizado, por la rotación del tubo rayos X, 0.20 segundos. Multiplico entre el pitch, 1.5, espesor de corte. Ok, disculpen, aquí sí, aquí hay un error. Espesor de corte, aquí voy a corregir, me acabo de dar en cuenta, aquí solo es un error de dedo, ¿verdad? No es 2.5, es 1. Aquí está el 1, espesor de corte 1. Entonces, cambiemos ese valor, en vez de 2.5, pongamos 1. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto les da a ustedes? Si cambiamos ese 2.5, ponemos el 1. ¿Cuánto les daría?
Vamos a ver. ¿En cuánto le daría? ¿40? 40. Ok, excelente, 40, sí, listo. 40. Muchas gracias. Excelente. Gracias por la aclaración, entonces daría 40. Es simplemente eso, ¿verdad? Excelente. Esto es lo que duré. Esto es bastante tiempo. Hoy en día ya los estudios no duran tanto, duran menos, pero precisamente porque se está implementando esta nueva tecnología. Voy a hablar rapidito de esto, no es mucho lo que vamos a tener. Los tomógrafos de hoy en día lo que traen es una configuración de detectores de distintos tamaños. Esto se llama como matriz detectora de múltiples cortes. ¿Por qué? Porque es que en un mismo estudio usted puede tener una imagen con un espesor de corte muy pequeño y una imagen con un espesor de corte mayor. Es decir, que se obtiene en el mismo estudio. Por ejemplo, que en el estudio yo puedo obtener una imagen con un espesor de corte de 5 milímetros y una imagen con un espesor de corte de 0.5 milímetros. ¿Qué ventajas va a ocurrir esto? Primeramente, en el que el estudio no va a ser tan dependiente, el valor del tiempo de análisis no va a ser tan dependiente del valor del espesor de corte. Por ejemplo, digamos que yo necesite un estudio con un espesor de corte muy pequeño, no va a verse afectado por eso. ¿Por qué? Porque el mismo estudio de múltiples detectores, es decir, que el tiempo que llevaría es mucho menor porque el tiempo que llevaría a cabo sería el equivalente a trabajar con un espesor de corte mayor. Entonces, en ese sentido, el tiempo de análisis va a ser mucho menor en una matriz detectora de múltiples cortes. Y nos va a traer las múltiples ventajas, ¿verdad? Que en el mismo estudio yo puedo tener una imagen de tomografía con un espesor de corte pequeño y imagen de tomografía con un espesor de corte mayor. Y hacer las desventajas, ¿verdad? En una voy a ver mejor resolución espacial, pero con poco más de ruido, y en otra voy a estar viendo una imagen con mejor resolución de contraste y menor ruido. Entonces, sí pasa eso. Bueno, hasta aquí termino. Si usted tiene alguna otra actividad que hacer, hasta aquí ya puede salirse. Por el momento sí quisiera saber si alguien tiene otra pregunta o duda con respecto a todo lo que hemos visto antes de finalizar. Vamos a ver, los escucho. Licenciado, disculpe, pero creo que me bajó un poquito la señal y no le entendí bien lo que explicó de ahorita de la matriz. No sé si lo podría repetir. ¿Cuáles eran las ventajas que obtenía? A mí me pasó lo mismo, que se me está bajando la señal y va a ver como esta grabación va a ser compartida o no. Fíjese, es que realmente, siendo sincero, o sea, no me siento a gusto compartiendo reuniones en las que vienen pocas personas, porque esto es lo que me dice, es que muchas personas están faltando por pura comodidad, porque no me están escribiendo para justificarme. Hoy me escribieron personas para justificarme, pero diciéndome que iban a llegar a la reunión de las 6. Pero aún así no, o sea, está faltando mucha gente, entonces yo realmente... Una consulta, Ajá. Instructor, yo ayer y hoy me he metido a las 2, pero yo soy de las 6, no hay ningún problema, si no se lo he notificado. No se preocupe por eso, no se preocupe. Ah, bueno. Lo que sí quiero es que me estén notificando si están faltando, porque es que yo de verdad, o sea, no me agrada. ¿Cuántos hay ahorita? Vamos a ver, ahorita hay 14. Pero... Ajá. ¿Dígame? Habíamos 20, pero se salieron ahorita varios. Bueno, pero es lo que no me agrada, o sea, no me agrada que estén faltando demasiadas personas. Yo los conté, vamos a ver, al inicio habían 18. Ingeniero, y una pregunta, ¿cuántos somos en la sección? Son 23 y ahorita hay 14. El día de ayer se presentaron 13. No, pero... Ajá. Ok, dígame. Perdón, se me fue la red. ¿Qué le iba a decir? Pero sí, habían como 17. Yo contabilicé 17, o sea, más temprano, porque estuve viendo ahí y habían 17. En cuanto a los que faltan, porque bueno, no les pone la falla y no sé, y toma las medidas sobre las fallas que se tienen que dar, ¿verdad? Si no justifican su falta.
pienso, ¿verdad? Sí, Que sí. debería tomar esas acciones para que algunos vienen y entran a la sección de las 6 y no entran a la sección de las 2. Sí, sí, pero Entonces también los tengo habría que contados. analizar si pasa eso, ¿verdad? Bueno, yo ayer fallé y sí, no justifiqué, pero la verdad tuve un día muy apretado en mi trabajo que no, Sí, absolutamente no me dio chance. sí. Usted me lo reportó, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Sí, entonces, o sea, yo sé, es que estoy pensando bien eso. Quiero pasar lista, pero es que no sé si los demás profesores también pasan lista o pasan lista también, porque es que no nos dijeron nada de la lista. A mí sí me Bueno, yo pasan llevo lista en las 3 otras dos clases. y Ajá. sí me pasan también asistencia. El doctor que me da anatomía a nosotros a veces nos pasa al inicio de la clase y otras veces al final. Así Ok. contabiliza que todos entran. Ah, perfecto. ¿Y qué tal si yo están recibiendo sus otras clases? Las 2 veces que me tocan la semana recibo las dos clases. Ah, dos veces a la semana. Ajá, 2 horas diarias. Ah, ok. Yo la Sí. recibo una, pero tengo interacciones. Ok, sí, casi no lo escuché. No, Por entonces WhatsApp. voy a hacer esto. Sí, voy a hacer esto. Porque es que de verdad yo sé que... Ingeniero, disculpe, Ajá. yo me tengo que salir porque voy al laboratorio. No, está bien, no se preocupe, no se preocupe. Gracias. Entonces, sí, fíjense, voy a hacer eso. Yo sé que ya es tarde, y es que realmente no quería pasar lista en un inicio porque yo confiaba en que los únicos que fueran a faltar son personas que se iban a justificar su falta. Y por eso no quería ponerme tan estricto con la lista y todo eso. Pero ahora, como está faltando demasiada gente sin justificación, lo que voy a hacer es esto. Voy a tener que estar pasando lista, voy a estar teniendo que dejar una tarea en ese día y la persona que no entró sin justificación no va a poder presentar esa tarea. Entonces sí voy a estar cambiando metodologías de trabajo porque tengo que ser mucho más exigente. Ya, o sea, no puedo estar permitiendo de que estén faltando 10 personas de una sección. Entonces. Licenciado, y si por Ajá. ejemplo, bueno, yo tengo irregularidad en la manera de entrar. A veces entro a las 2 sesiones Perfecto, no para se entenderle preocupe. bien. Sí, no se O a preocupe. veces entro a las 2, o, por ejemplo, mi clase es a las 6, ¿verdad? Pero hoy entré a las 2. Entonces así lo hago. Porque No como se yo preocupe. trabajo. Entonces sí, voy a tener que estar pasando una lista. No quería hacer eso al inicio porque es que yo la verdad es que lo quería dejar solo para personas porque o sea, yo esperaba que asistieran todos en su tiempo y forma, ¿verdad? Y que solo faltaran por justificación y que no fuera necesario pasar lista. Pero sí es necesario, de verdad, estar pasando listas. Y voy a estar compartiendo estas grabaciones y no estar aceptándole trabajos acumulativos a personas que no se hayan presentado en su momento. Disculpe, ingeniero, que no, sí, tiene mucha razón en lo que dice, para seguir, porque así como dice usted no es justo, ¿verdad? Miren, yo me imagino, yo hago sacrificio, ¿me entiende? Yo pido permiso en mi trabajo, le digo a mi jefe que siempre me dé una hora, de 2 a 3, o sea, yo lo que hago, el almuerzo, prácticamente o sea, este es el tiempo. Ajá. Entonces yo tengo que prolongar y, como le digo, sí, no sería justo que no compartiera las grabaciones, ¿me entiende, verdad? Sí, sí. Entonces, por eso, pues. Ok, excelente. No, está bien, entonces sí, voy a compartir la grabación, pero sí voy a estar voy a ser más estricto con esa lista entonces, ya de verdad, entonces. Perfecto, entonces nos vemos mañana, recuerden que mañana también nos vemos, pero en esta ocasión es ya terminamos el tema teórico, ya terminamos la teoría. Lo que vamos a hacer mañana es dar la retroalimentación a lo que vamos a ver en la prueba, ¿verdad? Y sí, importante lo de mañana. Es un momento importante porque hacer retroalimentación del Ingeniero, tema. Ajá. entonces la prueba es el viernes. Es que me pareció ver en el campus que dice que es el viernes. Sí, viernes. Y también usted dijo que nos iba a dar una retroalimentación del artefacto. Sí, mañana. Lo de mañana. Ok. Está bien, ingeniero. Listo. Entonces. Feliz tarde, ingeniero. Listo, feliz tarde. Entonces nos vemos mañana. ¿Y quién fue la que me preguntó que tenía dudas sobre esta parte de multicortes? Fui yo, pero si voy a compartirla, entonces lo iré a ver en YouTube para hacerla escuchando mejor. Bueno, está bien, pues. Está bien. Listo. Gracias. Nos vemos mañana entonces. Gracias.